tal, estimados y estimadas estudiantes de la institución educativa Manuel Tovar? El fraterno saludo a cada uno de ustedes y la bienvenida cordial a esta nueva experiencia de aprendizaje del área de educación para el trabajo. Experiencia de aprendizaje del año 2021. Y el título de nuestra experiencia de aprendizaje es lo siguiente: elaboramos medios de comunicación creativos para promover el uso de los elementos de protección personal en las elecciones. Este es el título de la experiencia que nos va a acompañar durante las primeras 3 semanas. Ahora, a cada uno de ustedes les invito a leer el siguiente texto. El texto es nuestra situación significativa de dónde vamos a partir. En este año 2021, en el mes de abril, todos los peruanos están llamados a ejercer su ciudadanía participando en las elecciones y nos encontramos cerca de esta fecha de las nuevas elecciones presidenciales. En todo el país y en nuestra localidad de Sayán, la ciudadanía acudirá de forma masiva a este proceso electoral, lo cual es positivo en el sentido de la responsabilidad que asumimos. Sin embargo, en el contexto de la pandemia en que nos encontramos, la participación de una gran, numerosa cantidad de los ciudadanos y ciudadanas en espacios pequeños de votación se convierten en una amenaza para nuestra salud. Por este motivo, es necesario que las personas usen de manera responsable los elementos de protección personal como una de las medidas importantes para prevenir el contagio de la COVID-19. Iniciamos nuestro recorrido a una nueva experiencia de aprendizaje, estimados y estimadas estudiantes. Una vez que hemos leído la situación significativa, conozcamos cuál es nuestro propósito para esta experiencia de aprendizaje. Elaborar medios de comunicación creativos para informar recomendaciones sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones. A partir de analizar y establecer el desafío con características definidas, obtener información de las o los ciudadanos referida al desafío para precisar el problema que tienen, generar alternativas de solución y escoger una de ellas. Lo que vamos a hacer durante estas 3 semanas es iniciando del reto de aprendizaje. Primero tenemos que plantearnos el reto de aprendizaje. Partimos desde el reto de aprendizaje. ¿Cómo podemos hacer para que la ciudadanía tenga información sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones? Eso es nuestro reto para esta experiencia de aprendizaje. Para dar solución a este reto, nosotros vamos a transitar, como se muestra en la imagen. Primero vamos a pasar por formular el desafío y recoger información aplicando la metodología Design Thinking. Luego, ¿qué haremos? Segundo, definimos el problema e identificamos la solución aplicando la metodología Design Thinking. Tercero, prototipamos y evaluamos aplicando la metodología Design Thinking. Para llegar, en este caso, a lograr al final de las 3 semanas nuestra evidencia. Prototipo de un medio de comunicación elaborado para informar sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones, considerando el contexto de la pandemia. Esto sería nuestro resultado al final de las 3 primeras semanas. Formulamos el desafío aplicando la metodología Design Thinking. Para formular un desafío, todo inicia a partir de una pregunta retadora. Recuerda que los buenos desafíos vienen de buenas preguntas
Ahora tienes el desafío de formular una pregunta retadora con relación a lograr comunicar a las personas de tu familia y comunidad a través de medios de comunicación innovadores sobre el uso de los elementos de protección en las elecciones que se desarrollarán en el actual contexto de la pandemia. Un desafío tiene una principal característica. Primero, debe estar centrado en las personas. Segundo, no debe ser muy amplio ni muy limitado. Por ejemplo, una pregunta podría ser lo siguiente: ¿cómo podríamos facilitar el transporte cómodo de pertenencias de las personas invidentes en nuestro país? Eso es nuestra pregunta retadora. ¿Cómo armaríamos nosotros nuestro desafío? Tenemos la opción 1, dice, diseñar una mochila creativa para invidentes. Segundo, dice, diseñar una forma para que las personas invidentes transporten sus pertenencias. Analizando los dos ejemplos de desafío armado, el desafío 1 podemos observar que el planteamiento es muy limitado, ya que se eligió una mochila como solución sin antes analizar otras alternativas. De esta manera, se bloquea la generación de diversas alternativas creativas con que se podría abordar dicho problema o necesidad. En el caso del ejemplo del desafío 2, podemos observar que el planteamiento no es muy limitado ni muy amplio. Por lo tanto, sí nos permite trabajar un abanico de soluciones creativas frente a dicho problema. En este caso, lo más adecuado o la formulación más adecuada del desafío es el ejemplo 2. Recogemos información aplicando la metodología Design Thinking. Es importante que tengas formulado el desafío para que pases a la etapa empatizar, porque el desafío es el marco para obtener información en las entrevistas. Una vez, estimados y estimadas estudiantes, establecido nuestro desafío, te corresponde desarrollar la fase denominada empatizar. Esto de la metodología Design Thinking. Observa el siguiente esquema, el recorrido que realizarás a través de todas las fases de Design Thinking. Vamos a empezar por empatizar, luego pasaremos a definir, idear, prototipar y evaluar. Lo que vamos a hacer el día de hoy, o lo que vamos a trabajar el día de hoy, es la fase empatizar. ¿Qué nos dice? Abre tu mente. O sea, la metodología de Design Thinking sirve para innovar, ¿no? Proviene de la forma en que trabajan los diseñadores de productos. De ahí que su nombre en español se traduce como pensamiento de diseño. Esta metodología está centrada en el ser humano, es decir, está basado en la comprensión de los problemas de las personas para crear soluciones creativas e innovadoras. En esta primera fase, lo que vamos a hacer nosotros es ponernos en los zapatos de los entrevistados o de los posibles usuarios. A menudo se define muy precisamente los problemas. Es un error pensar que definir un problema es una tarea sencilla y que lo único que hay que hacer es ponerse a trabajar para resolverlo, mientras que realmente es lo opuesto. La fuerza de una propuesta creativa radica en entender muy bien el problema. Una excelente forma de entender realmente a los usuarios y las usuarias es a través de entrevistas o encuestas. Para ello, estimados y estimadas estudiantes, utilizaremos la técnica de la entrevista. Es una técnica de recojo de información
que busca entender los pensamientos, emociones y motivaciones de las personas a partir de una necesidad o problema en un clima de confianza. Ahora pasamos a elaborar las preguntas de la entrevista. Llegó el momento de estar preparados y preparadas para la entrevista. Escribe un mínimo de 7 preguntas abiertas que te permitan extraer información de tus usuarios en relación con tu desafío. Para ello, empieza identificando y ordenando los temas, formula la lluvia de preguntas y luego ajústalas. Recomendaciones para realizar la entrevista. Observar el lenguaje corporal. Escuchar más que hablar. Emplear la pregunta ¿por qué? Siempre emplear la pregunta ¿por qué? No sugerir respuestas. Deja que el entrevistado pueda responderte. No hacer preguntas que se respondan con un sí o no. Las preguntas tienen que ser bastante abiertas. Por ejemplo, el desafío es: diseño un material de comunicación para que mi familia y comunidad se informe sobre su participación en las elecciones. Eso sería mi desafío como ejemplo. Ya está formulado. Y las preguntas que redactaré serán lo siguiente. ¿Me puedes ayudar a entender sobre materiales que permitan comunicar una cantidad de personas? La otra sería: háblame sobre tu experiencia de cómo te enteraste fácilmente de algunas informaciones o sucesos que suscitan en nuestra localidad de Sayán. La siguiente: ¿cómo haces para creer en la información que estás recibiendo? La siguiente: ¿por qué crees que es verdadero la información que estás recibiendo de este medio? Y por último, la siguiente pregunta como ejemplo sería: ¿por qué medio quisieras recibir alguna información? Ojo, tener en cuenta las preguntas que se plantearán serán en función a tu desafío y considerando las recomendaciones mencionadas. Plantea tus preguntas, puedes anotarla en tu cuaderno o grabarla en un audio. Ahora es momento, estimados y estimadas estudiantes, a realizar la entrevista. Realizamos entonces nuestra entrevista. Previamente debes definir a quiénes vas a entrevistar. Elige a un mínimo de 3 personas. En el momento de cada entrevista, pregunta a tu entrevistado o entrevistada si puede grabar un audio, ya que te servirá para organizar y sintetizar la información. Si no fuera posible, debes tomar apuntes de las frases completas que te vaya diciendo como respuesta a cada una de tus preguntas. Ha llegado el momento más importante. Tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, prepara tu equipamiento, en este caso cuaderno, celular, lapicero, tablet, etc. Segundo, preséntate antes de empezar con las preguntas. Tercero, intercala preguntas preparadas y espontáneas. Cuarto, pregunta todos los supuestos que tengas. Es mejor evitar asumir alguna postura basado en suposiciones. Quinto, mantén tu mente abierta. Te ayudará a crear empatía con las historias de tus entrevistados o entrevistadas y generar confianza. Bueno, estimados y estimadas estudiantes, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje. Llegamos a nuestro reto de aprendizaje. Primer reto de esta semana. Es el momento de que cada uno de ustedes elaboran el desafío considerando las características que debe tener en cuenta. Y recuerda que tienes que partir desde la pregunta retadora.
Segundo reto de aprendizaje. Ya teniendo el desafío planteado, es hora de preparar la entrevista redactando las preguntas claves. Mínimo 7 preguntas claves. Y tercero, realiza la entrevista y con la ayuda de la cámara de tu celular o tableta, graba un vídeo, toma una fotografía en la que aparezcas desarrollando la entrevista y envía a través del grupo de WhatsApp de Educación para el Trabajo. Excelente trabajo, recuerda ser creativo, creativa y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte tu trabajo con tu familia. Por otro lado, no te olvides de guardar lo que has hecho en tu portafolio, ya sea físico o digital, y enviar tus evidencias a través del grupo de WhatsApp del área de Educación para el Trabajo. De esta manera llegamos al final de nuestra sesión de aprendizaje, estimados y estimadas estudiantes, esperando de que cada uno de ustedes hayan entendido y aprendido algo productivo en esta semana 1 del área de Educación para el Trabajo. Sigan esforzándose, sigan elaborando cada una de sus actividades y sé que lo van a lograr. Hasta la próxima sesión. Chau, chau. Aprendo en casa.